Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Buenos buenos días. días. Buenos días. Ya solamente estamos esperando tantito a Hafnia para que pueda entrar, ¿sí? Gracias, muchas gracias. ¿En qué semestre van? Estamos en sexto semestre. Ah, sexto semestre. ¿Cuántos semestres son en total? 8. Ya casi terminamos, nos falta un año nada más. Muy bien, es la universidad pedagógica, ¿no? Sí, la unidad que está ahí en Ecatepec es la unidad 153. Ah, muy bien, ¿no? Pues felicidades, Sí, felicidades, muy bien. gracias, gracias. Quiero conocer. Ahí cuando guste visitarnos, ahí la recibimos con mucho gusto para que conozcan nuestra instalación. Muchas gracias. Yo soy de Ixmiquilpan, Hidalgo. Acá hay una UPN también, pero pues esta es una Hidalgo, Ixmiquilpan. Ah, bueno, estamos en la misma línea entonces. Sí, la UPN tiene los mismos planes de estudio en en todo el país. Ay, realmente desconozco esa información, pero yo imagino que sí, ¿no? Porque es nivel, bueno, el plan nacional. Ah, Ujú. Bueno, nosotros tenemos el de 1990. Ujú. ok, está bien. Me da gusto conocerlas. Igualmente, nosotras estamos muy emocionadas por conocerla y pues por habernos dado también esta apertura en cuestión de tiempo a la entrevista y nos comparta un poco de su conocimiento y su práctica. Gracias, espero les pueda ser útil. Gracias. Buenos días. Perdón la tardanza. Estaba viendo para grabar la llamada. Por eso me tardé un poquito. Este, ya, ya podemos empezar, ¿verdad? Para, bueno, entonces voy a empezar. Buenos días. Esperemos se encuentre bien. Pues somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 153 de Catepec, de la licenciatura de Pedagogía. No, voy a presentar a mis compañeras. Está Carranza Cruz Mariana, Mata Pastenaide, Muedano Ramos Montserrat, Salinas Suasti Mitzi, Varela Díaz Nadia y Pérez Abrego Javier. Y pues bueno, es un placer para nosotras contar con su apoyo para esta entrevista, pues la cual forma parte de una materia que se llama Epistemología y Pedagogía. Esta materia la tenemos a cargo de un maestro que se llama Mauricio Barraza y pues el objetivo de esta entrevista es conocer un poco sobre su práctica pedagógica pues en el ámbito educativo. Cabe mencionar que pues toda esta información que recabemos pues es con fines académicos y pues agradecemos de antemano su apoyo.
Iniciando con las preguntas, pues, ¿nos podría decir cuál es su nombre y una pequeña descripción de su formación profesional y, y en qué ámbito desarrolla su práctica educativa? Gracias. Sí, bueno, buenos días a todas nuevamente. Mi nombre es Oneida Emalú Cruz Chávez. Yo soy licenciada estudié la licenciatura en enseñanza de la lengua inglesa en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y también estudié la maestría en pedagogía en el Centro Educativo Siglo XXI en Pachuca, Hidalgo. Pues estudié la primaria acá en Ixmiquilpan, Hidalgo, en una escuela pública, estudié la secundaria también en una escuela pública en Ixmiquilpan, Hidalgo, la preparatoria en un centro de bachillerato tecnológico agropecuario en Ixmiquilpan y pues la universidad, como ya se los mencioné, en Pachuca y también la maestría en Pachuca. ¿Nos podría comentar en qué ámbito educativo usted desempeña su práctica? Claro que sí. Pues principalmente después de salir de la universidad, empecé a trabajar en escuelas, en un instituto particular. Este instituto particular tiene preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Yo estuve dando clases en la sección preescolar, en primaria y en preparatoria, clases de inglés. Y después nació mi hijo y decidí tomarme un receso de dar clases frente a grupo y empecé a enfocarme más al homeschool. Entonces, cuando mi hijo tuvo la edad de 3 años, empecé a darle el nivel preescolar. Mi hijo tenía él fue prematuro, por lo tanto tenía algunas necesidades especiales en cuestión de desarrollo motriz, en cuestión de terapia de lenguaje, así es de que decidí darle una enseñanza personalizada que le ayudara a desarrollar esas actividades que iba a ser muy difícil tenerlas en una escuela pública por la condición. Y después se vino la pandemia, entonces seguí con el homeschool y también al mismo tiempo pues seguí dando capacitaciones en cuestión de enseñanza, cómo enseñar a niños, a algunos maestros en un instituto bíblico aquí en Ixmiquilpan, Hidalgo, bueno, cerca de Ixmiquilpan, Hidalgo, Tasquillo, Hidalgo, y también tengo grupos de inglés para niños de preescolar, de primaria. Mi enfoque, o más bien mi especialidad, me gusta mucho trabajar con niños, entonces he tratado de que mi enseñanza sea relacionada a los niños, aunque se puede decir que mi formación principal es para dar inglés a partir de nivel media superior y superior. Sin embargo, como en la universidad estuve tomando materias extracurriculares relacionadas a la enseñanza de la lengua inglesa a los niños, pues también me dio esa apertura para poder enseñar en primarias y en preescolar, y también cuando estudié la maestría también me ayudó a poder tener ese enfoque con niños, y así es lo que estoy haciendo. En la actualidad estoy enseñando a mi hijo, sigo enseñando, él está en tercero de primaria, y sigo dando cursos y capacitaciones a maestros de escuela dominical, y sigo enseñando también en un instituto bíblico. ¿Cuál es la razón por la que, o motivo por la cual usted decidió ser parte de este ámbito educativo o el estudiar estas carreras y esta maestría? Bueno, desde que era muy pequeña me gustaba mucho la enseñanza. Bueno, me gustaban mucho los maestros que tenía. Me encantaba cómo ellos utilizaban diferentes materiales didácticos, y yo recuerdo muy bien que cuando era pequeña, como de 8 años, yo empecé a hacer mi propio material didáctico y me imaginaba que enseñaba a otros niños o a otras personas. Entonces coloreaba, pintaba y bueno, jugaba. Entonces desde pequeña me gustó mucho el pensar en la posibilidad de enseñar a otros. Admiraba a mis maestros. Mi papá y mi mamá se dedicaron también a actividades relacionadas a la enseñanza. Entonces creo que también eso ayudó a que mi interés por este ámbito fuera creciendo, hasta que en la prepa
cuando tuve la necesidad de escoger una carrera, pues mi gusto por el inglés y la docencia se mezclaron, entonces vi la oportunidad de entrar a la universidad y fue para mí una experiencia muy, muy bonita. Y en palabras generales, ¿cómo describiría usted su práctica profesional? Pues en cuestión de enseñanza del inglés, me gusta mucho el ver cómo los niños van aprendiendo desde cero. Me gusta mucho trabajar con niños de preescolar y de primaria porque se puede ver el trabajo de uno como docente, se puede ver cómo van avanzando, sobre todo en el inglés, cómo empiezan prácticamente desde cero y cómo ellos tienen pues esa capacidad y esa habilidad y ese deseo de querer aprender una lengua extranjera como es el inglés. Me gusta mucho trabajar principalmente con juegos, con material didáctico, por eso trato de que mis grupos en cuestión de inglés sean reducidos. De hecho, ahorita tengo 2 grupos, especialmente solamente con 2 niños, precisamente porque quiero que ellos aprendan el inglés de una manera más natural. Trato de utilizar en cuestión de la enseñanza del inglés un enfoque ecléctico, es decir, donde pueda utilizar diferentes métodos de enseñanza del inglés y combinarlos de tal manera que pueda abordar todos los canales de aprendizaje del alumno. Trato de enfocar mi enseñanza en el alumno, en sus necesidades, en sus intereses, en lo que ellos desean aprender, lo que les emociona, lo que les llama la atención. Me gusta mucho capturar la atención de los alumnos de tal manera que ellos aprendan la lengua inglesa sin que ellos sientan que están obligados a aprenderla. Que la aprendan a través de juegos, que la aprendan a través de la diversión, que ellos amen el inglés, que ellos sientan una necesidad o un interés por el inglés, de tal manera que cuando sean un poco más grandes estudien inglés porque les gusta el inglés, no porque se sientan obligados a aprender el inglés. Entonces trato de utilizar canciones, trato de utilizar diferentes tipos de actividades, cosas que ellos puedan agarrar, que ellos puedan tocar, que ellos puedan escuchar. Trato de utilizar puppets, trato de usar, bueno, muchos de esos tipos de actividades, porque sé que dentro de un salón de clases hay niveles con diferentes tipos de o estilos de aprendizaje. Entonces, mis actividades trato de enfocarlas que dentro de mi lección, en inglés le decimos lesson plan, en español no sé exactamente cómo se diga, pero dentro de mi planeación, ya me acordé, dentro de mi planeación vengan todos los estilos de aprendizaje y trato de meter la actividad que tenga diferentes estilos de aprendizaje, de tal manera que todos mis niños con diferentes estilos de aprendizaje puedan recibir la misma información de diferente manera, y eso hace que la clase sea muy interesante para ellos y no sientan el tiempo. En cuestión de los adultos, trato de adaptar también la clase a la edad de ellos, a los intereses de ellos. Como estoy dando capacitación para enseñar, pues entonces las necesidades que ellos tienen son un poco diferentes. Lo que trato de hacer es mostrarles estrategias, algunos métodos, algunos tipos de materiales que ellos pueden utilizar para captar el interés de los alumnos y ellos puedan utilizar un enfoque basado en el alumno. Si ellos conocen a sus alumnos, ellos van a saber ser capaces de adaptar su enseñanza a las necesidades de esos alumnos y van a capturar más fácilmente su atención. Ok, bueno, ahorita vamos a pasar a otras preguntas que serían de enseñanza. Pues como nos está comentando, tiene diferentes modos en que ha realizado la enseñanza. Nos comenta lo de su hijo, lo de estos grupos de pares de inglés, a los adultos para que pues se vayan igualmente desarrollando. Entonces, a partir de estos tipos que usted nos platica, ¿cómo podría definir o cuál sería su concepción de la enseñanza en sí? Mi concepción de la enseñanza es que, pues realmente para mí es algo que tiene que ser por vocación, un llamado. Es algo que uno tiene que disfrutar, es una misión de vida, es algo que uno tiene que
que compartir con los demás. Me gusta no solamente el poder compartir conocimiento con mis alumnos, sino también poder compartir experiencias y en algún caso, pues también tratar de ayudarles si ellos necesitan algún tipo específico de, no solamente en cuestión de la materia, sino también otro tipo de ayuda más. A veces hay alumnos que traen pues dificultades en el hogar y de repente como uno es la persona que está más cercana a ella durante todos los días, tienen esa capacidad o más bien tienen ese interés de poder platicar con alguien ciertas situaciones, entonces trato de utilizar un poquito de tiempo para que ellos se sientan escuchados y ellos se puedan sentir, pues a lo mejor darles un tipo de consejo que esté dentro de mi área, no yendo más allá de lo que debo de ir, pero sí que ellos sientan que hay conexión entre el maestro y el alumno, que hay empatía. A veces los alumnos no quieren completamente hacer unos trabajos porque vienen cansados, porque tienen algún tipo de problemas en su ¿cómo se llama? En su familia. Entonces trata uno de ser empático, trata uno de no forzarlos, pero sí encontrar la manera en que ellos puedan canalizar su energía a algo positivo. Entonces pienso que un maestro, o en mi caso, lo que a mí me ha llamado o lo que a mí me ha ayudado para poder seguir siendo maestro a pesar de tantos obstáculos que se pudieran enfrentar dentro de un salón de clases, es precisamente que siento que es mi misión de vida, es un llamado, es algo que desde pequeña he tenido y que disfruto mucho y que lo uso no solamente para bien de mis alumnos, porque sé que no solamente estoy sirviendo a mis alumnos, sino que también estoy sirviendo a mi país y ayudando a esta sociedad. Ok, y bueno, a partir de este término que nos dice de enseñanza, ¿cómo llevaría a cabo su práctica del día a día? Bueno, ya nos comentó un poco, pero así en un día, pues sí, del diario, ¿cómo usted se organiza para esta enseñanza? Bueno, en cuestión de enseñar a niños, pues empieza desde en los domingos en la tarde haciendo planeaciones. Tengo que hacer planeación de toda la semana. Trato de eso me ayuda mucho para que durante la semana yo pueda ver si estoy abarcando los temas que tengo que abarcar o si estoy yendo a un paso muy lento o más bien si estoy yendo al paso adecuado, porque al final de cuentas tengo que abarcar toda mi planeación anual. Entonces, mi planeación anual empieza al principio del ciclo escolar, después de ahí va la planeación semanal y eso me ayuda mucho a poder tener el ritmo correcto dentro de mis clases. Una vez que tengo mi planeación semanal, un día antes voy checando qué materiales necesito utilizar, cuáles son los temas para cada grupo. Entonces me gusta tener todo mi material. Utilizamos mucho algo que se llama flashcards, que son como material visual. Si voy a utilizar realia u objetos reales, si voy a utilizar grabadoras, si voy a utilizar algo que llame la atención de mis alumnos, lo veo por cada grupo, veo el tema, las páginas del libro que tenemos que utilizar también. Por lo general, nosotros llevamos 2 libros, uno que se llama Student's Book y otro que se llama Workbook, y más la libreta. Entonces tengo que ver con anterioridad qué página me toca ver, cuál es el tema, cómo tengo que hacer la presentación del tema, la práctica y la producción o la conclusión de mi clase, y tengo que hacerlo todo dentro de la hora. Una hora por lo general de clases, entonces me gusta llevar preparado ya todo, me gusta llevar organizado porque como son niños, son actividades cortas, entonces tienen que ser una tras otra para no perder la atención de ellos. Entonces, si no tengo organizado mi material, pierdo valiosísimo tiempo y pierdo también la atención de los niños. Entonces, siempre antes llevo ya mis fotocopias ya que necesito, si las voy a utilizar. Llevo también en mi libro del maestro qué actividades tengo que hacer. Mi planeación la hago semanalmente, pero ya me acostumbré a no estarla viendo porque es un poquito más de teoría en la planeación. Ya nada más durante la clase, ya nada más tengo algunos puntos que yo ya sé que tengo que llevar, palabras claves.
veo mi palabra clave y yo ya sé qué es lo que tengo que hacer y cuál es la siguiente actividad hasta que termina la actividad. Por lo general me gusta iniciar con actividades que llamen la atención, que los despierte, que los anime, que los haga moverse. Después viene la práctica también, donde puedo utilizar el libro, la libreta y algunas otras cosas también relacionadas a los niños. Y al final trato de terminar con una actividad que los relaje para que ellos se sientan tranquilos, sientan en calma y puedan continuar con sus demás actividades. Ok. Muy bien, ahora continuamos con el siguiente apartado, que es la categoría de aprendizaje. Como ya se estuvo revisando en este proceso, es meramente en la concepción de enseñanza. Y en el proceso de la educación sabemos que existen dos roles primordiales para que se lleve a cabo este proceso de formación. Entonces nos interesaría saber cuál es su concepción ahora, pero del aprendizaje. Mi concepción del aprendizaje es que todo niño tiene la capacidad o todo alumno tiene la capacidad de aprender. Simplemente a veces ese proceso de aprendizaje no se puede llevar a cabo porque no se le enseña de la manera en la que la persona necesita aprender. Como he trabajado más con niños o principalmente mi enfoque es con niños, he podido ver que hay alumnos que tienen algún tipo de rezago escolar. Sin embargo, en mi práctica docente yo he visto que si uno trata de abarcar todos los canales de aprendizaje, estos niños, aún con rezago escolar en otras materias, no llevan un rezago como tal en inglés, porque les gusta la materia de inglés, porque cuando uno como maestro llega, lo reciben como, ¡ay, la maestra de inglés! Y te abrazan, porque saben que va a haber canciones, saben que va a haber cuentos, que se les cuenta historias, saben que se van a parar, a moverse, a cantar algunas estructuras gramaticales, que se va a utilizar el pizarrón, que se va a utilizar el libro. También tratamos de escoger un libro que sea llamativo para el alumno, donde traiga estampitas que ellos tienen que quitar, que tengan que poner, donde traigan diferentes tipos de actividades. Entonces, por lo general a los niños les gusta mucho el inglés porque es una variedad. Dentro de una clase de inglés se llevan, yo creo que mínimo unas 10 actividades diferentes, tratando de abarcar los diferentes estilos de aprendizaje del alumno. Entonces, he visto cómo niños que tienen problemas o dificultades en otras materias, en inglés no es así. Entonces, claro, hay unos que tienen unas dificultades mucho más pronunciadas que otros, pero en general yo veo que todos tienen la capacidad de aprender, que pueden aprender a un buen ritmo, un ritmo donde no sea tan rápido ni tan lento, sino sea un ritmo estándar, pero donde todos se sientan incluidos o donde el aprendizaje sea una forma divertida y llamativa. En el caso de mi hijo, que estoy haciendo homeschool con él, él tiene otro tipo de enseñanza diferente de un grupo de 20 niños, por ejemplo, que es donde principalmente yo trabajo. En el caso de mi hijo, la enseñanza es personalizada, todo lo trato de adaptar a las necesidades de él, a lo que él requiere, a sus gustos, a sus intereses. Trato de hacerle test también relacionados a sus estilos de aprendizaje. Bueno, es una de las primeras cosas que hice. Yo que lo conozco un poquito más, trato de ponerle a leer cosas que a él le gusten, y en cuestión de matemáticas, español, trato de utilizar muchos materiales didácticos, muchas actividades lúdicas, y eso hace que a él le gusta aprender. Le ha avanzado muy bien. Homeschool es algo muy diferente a una escuela normal, porque el alumno va avanzando a su ritmo y se va uno enfocando a sus gustos, a sus necesidades, pero también cuando ellos tienen algún tipo de dificultad en cierta materia. Por ejemplo, mi hijo le cuesta un poquito las matemáticas, entonces me da la oportunidad de estar investigando continuamente acerca de estrategias, acerca de materiales como uso de la regleta, uso de materiales manipulable, para que él pueda ir aprendiendo las matemáticas de una mejor manera. Incluso tomo un poquito más de tiempo en matemáticas y hago lo mismo, trato de que le gusten las matemáticas, trato de que sean divertidas para que él pueda ir avanzando. En cuestión del homeschool me ha ayudado mucho, he visto mucho su avance, es como si tuviera clases particulares,
con una sola maestra. Entonces, de verdad que ha avanzado mucho. De tener un rezago, se puede decir, en cuestión de ser un niño prematuro, ahora sus resultados lo he visto que sabe inglés, sabe español, aprendió a leer a partir de los 4 años y medio, sin obligarlo, sin forzarlo, porque todo era juego, y él mismo tuvo esa necesidad de querer aprender. A los 5 años aprendió a leer inglés, le gusta mucho leer ahora, tenemos muchos libros, lo hemos llenado de libros, de juegos, y pues tratando de motivarlo. Entonces veo que el aprendizaje para mí es algo que se puede llevar a cabo, y es más fácil de llevar a cabo si el niño se siente contento y se siente motivado para aprender. Ok, muy bien. Entonces, ¿considera o cree que existan diferentes medios o situaciones en cuestión del aula o que mencionan, ¿no? Que es la educación homeschool, que sean propicias o que sean determinantes para que se pueda llevar a cabo el proceso de aprendizaje? Bueno, creo que se puede llevar el proceso de aprendizaje en todas las áreas, en una escuela particular, en una escuela pública, en homeschool. Cada sistema tiene su ventaja y su desventaja, pero creo que el maestro tiene la capacidad de adaptarse a cualquier situación en la que se encuentre. También hay niños que, por ejemplo, pues no tienen algunas herramientas como el internet o como ciertas tecnologías, donde uno como maestro puede adaptarse para poderles enseñar de una manera diferente, y esos niños tienen una capacidad impresionante para aprender también. Entonces, creo que no es determinante en el sentido de que si no tienen una educación, por ejemplo, como homeschool, o no tienen una educación particular o una educación dentro de un salón de clases, no van a aprender. No creo que eso. Creo que todos tenemos la capacidad de aprender. El aprendizaje no solamente se lleva de manera formal, sino que hay mucho aprendizaje que se lleva de manera informal, y el aprendizaje está en todo nuestro alrededor. Aprendemos no solamente de matemáticas a través de un libro o con material lúdico, que es lo que principalmente nos gusta. Se puede aprender a través de la vida cotidiana, se puede aprender a través de los problemas de la vida, y es lo que tratamos, o es lo que se trata en cuestión de los alumnos, que ellos vayan aprendiendo, pero no para que se queden en un concepto intelectual nada más, sino que ellos sepan aplicar ese conocimiento para la vida y para que ellos puedan enfrentar los problemas de la vida. Ese es el principal objetivo que tenemos, o que por lo menos nosotros en nuestra formación nos han dicho. El aprendizaje es para que ellos puedan desarrollarse en el ámbito social de una manera exitosa, que ellos puedan ser capaces de echar tomar todas las necesidades que ellos tuvieron durante su infancia, para que puedan vivir una buena infancia y para que puedan vivir una adultez en un futuro. Entonces, no es determinante en el sentido que no se puede aprender si no está dentro de un salón de clases, pero sí uno como maestro puede adaptarse a las circunstancias para poder ayudar al alumno en ese aprendizaje. Okay. Perfecto. Ahora entramos en el apartado de didáctica, que sabemos que involucra las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, pues conjuntamente, ¿no? Y en este sentido, ¿cuáles son sus fundamentos didácticos para su práctica pedagógica? Pues es que ya los dijo. Fundamentos didácticos. Ok, no recuerdo mucho acerca de los conceptos en la universidad. Terminé la universidad hace ya bastante tiempo, bastantes años. Espero estar contestando de acuerdo a lo que ustedes entienden de didáctica. Mis fundamentos didácticos son principalmente utilizar aquello que, como ya antes lo mencioné, que esté relacionado a suplir las necesidades del alumno. Mi principal manera de llevar a cabo, de usar la didáctica dentro del salón de clases, es conocer a mis alumnos. Eso es muy importante. Conocer sus intereses, conocer su edad, saber cuáles son sus necesidades, no solamente
no intelectuales, sino de contenido. Y si yo sé conocer, si yo logro conocer a mis alumnos, voy a saber de qué manera voy a poder hacer la clase. Entonces, trato de conocer las características en general de mis alumnos y también trato de conocerlos individualmente. Por ejemplo, en el caso de niños, digamos, niños de 8 años que ahorita mi hijo tiene, entonces lo que trato de hacer es investigar sobre cuáles son las etapas de desarrollo de los alumnos, específicamente de los niños de 8 años, qué le interesa a un niño de 8 años, trato de observar también qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, los temas, que si los dinosaurios, que si la botánica, que cosas relacionadas a lo que ellos, que si los videojuegos, que los personajes de las caricaturas o los juegos que están de moda entre esa edad, que si son activos o no son activos, y todo ese tipo de cosas me ayuda para poder encontrar las herramientas que yo necesito, tanto en materiales didácticos como materiales que son visuales. Por ejemplo, en el caso de ellos les gustan mucho las competencias, entonces trato de utilizar ese conocimiento para que dentro del salón de clase yo use ese conocimiento y puedan hacerlos competir de una manera sana, en donde haya un equilibrio entre jugar y a la vez a ellos vayan aprendiendo sin que se den cuenta que están aprendiendo. A veces incluso juegan contra mí, yo les digo, ustedes van a jugar a que se aprenden estas palabras o vamos a repasar estas palabras, les voy a esconder una palabra y si ustedes me logran decir todas, ganan, pero si no se acuerdan de una, entonces yo gano un punto. Y empezamos a hacer ese tipo de juegos. Entonces, cuando terminamos el juego, ellos aprendieron todas las palabras, yo perdí, pero en realidad yo ya sé que gané. Yo gané. Porque gané aprendizaje, pero ellos no se dan cuenta, ellos simplemente están contentos, están concursando, están divirtiéndose. Y claro, trato de variar la actividad, también trato de que sea un momento controlado, aún dentro de ese juego que sea un momento controlado, que no se vaya a salir de control, sino que sea un momento de aprendizaje significativo. Ok, y bueno, a partir de esto, ¿cómo evalúa usted todas esas actividades que llevan a cabo sus alumnos? Muy bien. Pues en un ámbito formal, la evaluación me la dicta la institución. Como ya les mencioné, yo trabajé por mucho tiempo en una institución particular. Ahorita en agosto voy a regresar a esa misma institución a trabajar otra vez. Voy a escolarizar ya a mi hijo. Entonces ya voy a volver a trabajar ahí. La forma en la que nosotros evaluamos es que el instituto me dicta algunos criterios de evaluación que son inamovibles para ellos. Por ejemplo, ellos me dijeron, maestra, usted puede agregar cualquier tipo de instrumento de evaluación o puede evaluar de la manera que usted se sienta libre, sin embargo, estas cosas sí quiero que usted las incluya dentro de su evaluación. Las que me pidieron que incluyera es que hubiera un examen escrito o un examen, que hubiera, que se evaluara la actitud de cada niño dentro del salón de clase, que se evaluara los trabajos y que se evaluaran las tareas. Son 4 cosas. Y después de ahí yo podía agregar cualquier otro aspecto que me pareciera a mí importante. Entonces al examen en ese instituto se le da el 60%, el 10% se le da al trabajo en clase, el 10% a las tareas, el 10% a la actitud y el 10% a la asistencia. Sí, son 4. Ajá. Entonces, eso, me gustaba ese tipo de evaluación porque al evaluar el 60% o al darle el valor del 60% al examen me ayudaba mucho a ver si el contenido que yo estaba enseñando era realmente el que estaban aprendiendo, porque trataba de utilizar un examen escrito, pero también un examen oral. Y como son niños, ellos aprenden muy fácilmente, entonces era muy raro que tuviera algún tipo de problema en el examen escrito, aún con los niños. Todas las instrucciones ya venían en inglés, todas las instrucciones se las daba en inglés, pero como es una práctica diaria, es una práctica cotidiana, en el caso del instituto en donde trabajaba,
yo tenía con cada grupo una hora diario de clases, entonces eso me permitía trabajar muy bien con ellos, de tal manera que, y las evaluaciones eran mensuales, son mensuales. Entonces, no se acumula mucho contenido, se puede decir, pero sí un contenido aceptable para que los niños vayan aprendiendo, y aprendían bien. Era muy raro tener reprobados, al contrario, muchos de 9 y 10, porque así lo pedía la institución, pero también se podía ver el avance de los niños, sobre todo el miedo, el perder el miedo al inglés y el desarrollar un gusto por el inglés me ayudaba mucho. Entonces, sí, aún en las clases particulares que tengo, también me gusta aplicar exámenes escritos porque siento que es una forma tangible de poder ver el avance de un alumno, y me ayuda también ver qué tipo de temas no fueron entendidos en su totalidad y qué tipo de temas tengo que reforzar o qué tipo de acciones tengo que reforzar. Y también me ayuda a saber que estoy aportando a que los niños pues puedan seguir avanzando a un nivel donde lleguen en secundaria y en preparatoria, que los principales instrumentos de medición en cuestión de conocimiento pues son los exámenes, y en el caso del inglés pues son los exámenes internacionales. Entonces, de alguna manera ese tipo de instrumentos nos están ayudando a no tenerle miedo a ese tipo de exámenes, a empezar a entender cómo funciona ese tipo de exámenes, para que cuando sea necesario en una vida adulta o en un momento más cercano ellos puedan enfrentar un tipo de examen así sin tanto miedo, sin tanta preocupación, sino que ellos ya estén acostumbrados. Bueno, ahora seguimos con el apartado de desarrollo. Nos gustaría saber si se basa en alguna teoría o algún teórico para desarrollar sus clases. Bueno, en inglés tenemos un teórico, se llama Jeremy Harmer. Él usa la teoría de que dentro de un salón de clases o de un ámbito más formal se puede enseñar el inglés a partir de un lesson plan, que es una planeación que se llama PPP, que es Presentation, Practice, Production. Presentación, luego práctica y luego la producción. Y antes de la presentación se lleva a cabo lo que se llama warm-up. El warm-up es como el calentamiento, es cómo introduces el tema, cómo capturas la atención del alumno. Y al final, algo que se llama feedback, que es una retroalimentación de lo que se enseñó durante la clase. Entonces, las etapas de una lección dentro de un salón de clases, se puede decir es, como ya lo mencioné, warm-up, después del warm-up, presentation, que es cómo presentas el tema, la estructura nueva, el tópico que vas a ver durante esa semana, durante ese día, perdón. Después viene practice, cómo los niños o el alumno practica el nuevo conocimiento, desarrolla sus habilidades, y al final viene production, que es cómo ellos pueden expresar lo que ya aprendieron durante esa clase con sus propias palabras, con sus propios medios, y que sea un ambiente no controlado, sino que sea donde ellos puedan hablar acerca de sus intereses, sus pensamientos. Y al final viene el feedback, como ya le mencioné, que es una retroalimentación, por si alguno de ellos no comprendió completamente todo lo que tenía que comprender, o para hacer un remate en la enseñanza y una conclusión para terminar. Entonces, este autor se llama Jeremy Harmer, es una forma universal de poder enseñar el inglés, y se puede utilizar ¿cómo se puede decir? Pues esta teoría de enseñarlo, y se puede adaptar para las necesidades de cada alumno. Me gusta mucho utilizar ese pensamiento. Me gusta también mucho un autor que se llama Chomsky. Él habla acerca de la teoría gramática universal, de cómo nuestras habilidades que tenemos dentro de la en nuestra lengua materna se pueden ser transferibles a una lengua extranjera. Entonces, el conocimiento que los alumnos ya tienen acerca de su sistema de lenguaje, de su primer lenguaje, lo puede transferir. Es decir, si un niño ha tenido mucha experiencia
en cuestión, o tiene muy desarrollada su habilidad lectora, por ejemplo, en español, esa habilidad lectora que le ayudó o que le permitió el español, la puede transferir al inglés. Por lo general, los que tienen desarrollados muy sus habilidades en su primera lengua, pueden desarrollarla de esa misma manera en una segunda lengua y pueden empezar a utilizar todo lo que ellos, todos los medios que ellos tenían en su primera lengua para una segunda lengua. Entonces, por eso me gusta mucho ese autor, porque nos ayuda a ver que el maestro no empieza de cero con un alumno, sino que uno puede utilizar la experiencia ya de ese alumno, partir de ahí para poder seguir construyendo su aprendizaje. Bueno, igual nos gustaría saber cuáles son las condiciones, edades que propician más, que se propician más para que alguien aprenda favorablemente y conscientemente. Igual aquí ya nos mencionó las etapas anteriormente a partir de de la teoría que tomé en cuenta, ¿no? Sí, es un poquito difícil en cuestión de la pregunta, porque pienso que todos tenemos esa capacidad de aprender y que también todos aprendemos de diferentes maneras, aún en las diferentes etapas de nuestra vida. Pareciera que los niños aprenden mucho más fácil que los adultos en cierto sentido, porque no tienen inhibiciones, porque, por ejemplo, en el caso del inglés, los pequeños, es muy difícil que ellos se sientan avergonzados de hablar el inglés o el poco inglés que ellos tienen. Entonces, sobre todo en preescolar, lo que uno les va enseñando, ellos quieren hablar y hablar y hablar, y incluso inventan sus propias palabras en inglés, pero no les da pena. A veces ese puede ser un factor que impide un poquito el desarrollo o el aprendizaje un poquito más veloz en un adulto, porque un adulto ya tiene pues muchas experiencias de vida que hace que pues le dé más vergüenza, por ejemplo, hablar el inglés, que si me voy a equivocar se van a reír de mí o que van a pensar los demás. A lo mejor ese tipo de cosas sí hacen que la enseñanza del inglés en adultos sea un poquito más lenta. Aparte de que los alumnos pues ya tienen los alumnos adultos están en una etapa de vida donde tienen problemas pues familiares, no problemas familiares, sino tienen dificultades en su familia, dificultades económicas, su mente está ocupada en muchas otras actividades de la vida y puede ser que ya no tengan tanto tiempo para dedicarle al aprendizaje, como un niño, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin embargo, los adultos aprenden muy, muy bien, sobre todo si ellos sienten la necesidad de aprender o tienen la motivación de aprender, también aprenden muy bien. Hace poco estaba leyendo un autor, no recuerdo su nombre, pero estaba diciendo que los adultos y los niños tienen la misma capacidad de aprender, simplemente que los adultos no, una vez que llegan a la universidad, sienten que ya terminaron su etapa de aprendizaje formal y muchas veces se detienen ahí y prefieren dedicar la mayoría de su tiempo a muchas otras cosas y no a seguir aprendiendo. Entonces, obviamente, el contenido del aprendizaje se reduce, pero no la capacidad. Y a veces se empieza a reducir un poquito la capacidad, pero precisamente porque el cerebro deja de estar acostumbrado a la memorización, deja de estar acostumbrado a la lectura, el adulto deja de leer tanto como leía antes, o deja de buscar el conocimiento formal o el conocimiento informal, pero que en realidad todos tenemos la capacidad, solamente que a veces los adultos sus intereses cambian y dejan a un lado el aprendizaje, pero realmente si un adulto tuviera se visualizara aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, lo lograría hacer. Y creo que no está muy alejado de la realidad de ese autor, porque en mi caso, hace 10 años que iba a hacer un examen que se llama C1, que yo creo que ustedes lo conocen de inglés, y como dejé un periodo en cuestión de un periodo de tiempo donde empecé a enfocarme a la enseñanza del inglés a mi hijo y a otro tipo de cosas, pues dejé a un lado todas esas certificaciones. Ahorita hace un año que la retomé y en junio voy a hacer mi examen,
pero mi cerebro sí le costó un poquito volver a recordar todo y volver a adaptarse al proceso de aprender de la misma manera que están aprendiendo los muchachos ahora de 15, 16 años. De hecho, la mayoría de mis compañeros son alumnos de preparatoria que están tratando de certificarse para el C1, ¿no? Entonces, digo, pues sí, me costó un poquito a alcanzar su nivel, pero también la experiencia que uno tiene de cómo aprender a aprender ayuda a que no solamente logré alcanzarlo, sino que de ese grupo somos solo 2 las que vamos a presentar el C1, entonces son 15. Entonces me costó alcanzar su nivel, me costó nivelarme y ahora, pues de esos 15, 2 estamos, bueno, el maestro cree que lo vamos a pasar, todavía no estoy segura, ¿verdad? Pero pienso que sí, tenemos todos la capacidad de aprender, simplemente necesitamos motivación, necesitamos interés, necesitamos necesidad y necesitamos compromiso y disciplina. En cuestión de los adultos. En cuestión de los niños es una manera más fácil porque les digo, ellos pueden aprender aún sin sentir que están aprendiendo a través del juego. Gracias. Y bueno, ya para terminar con esta entrevista, el último apartado es sobre el conocimiento. Bueno, ya viendo sobre este proceso de enseñanza-aprendizaje, sabemos que hay 2 factores importantes para este proceso, lo que es el sujeto y el objeto, quién va a aprender y lo que se va a aprender. Entonces, para usted, ¿es posible conocer? Conocer, ¿conocer qué? Sí, el conocer o el aprender algo. Conocer en general. ¿Es posible llegar a un conocimiento? Pienso que gracias, ya entendí, me distraje un poquito. Pienso que el conocimiento se va construyendo día a día. Nunca termina uno de conocer algo, nunca puede uno decir, ¿sabes qué? Ya conozco todo eso, aún con la experiencia que uno tiene. Sobre todo cuando uno es maestro, puede uno tener mucha experiencia, pero puede haber cosas que funcionan en un grupo o en un alumno que en otro grupo u otro alumno no está funcionando. Por eso es que a mí me gusta mucho el enfoque centrado en el alumno, porque de esa manera yo puedo adaptarme. Entonces, creo que uno como maestro siempre tiene que estar dispuesto a seguir aprendiendo, a seguir investigando, a ponerse al día, a seguir conociendo a los alumnos. Aún los alumnos, el mismo alumno de 8 años no es el mismo alumno cuando llega a la preparatoria. A mí me pasó que yo tuve alumnitos que tenía en la primaria a los 8 años y después los volví a encontrar en la preparatoria y eran personas completamente diferentes. Bueno, eran la misma persona, se puede decir, pero estaban en una etapa de vida diferente. Ya no les gustaba, obviamente, cantar canciones y los puppets y todo eso. Era el mismo alumno, pero a la edad de 15 años sus intereses eran diferentes. Entonces tuve que adaptar mi pedagogía a las necesidades y a los intereses de un alumno de 15 años. Entonces, aunque estos niños empezaron a aprender desde preescolar o los conocí de preescolar en inglés, iban construyendo su aprendizaje o su conocimiento, llegaron a la preparatoria y aún así seguían construyendo su aprendizaje o su conocimiento. Y, por ejemplo, en mi caso, yo hace mucho que salí de la universidad, sigo aprendiendo, sigo conociendo, trato de no detenerme, trato de buscar nuevos métodos de enseñanza. Por ejemplo, en cuestión del homeschool, antes de meterme a este tema del homeschool, tuve que investigar porque dije, quiero saber exactamente qué es. Tuve que ir a conferencias de homeschool, hablar con amigas que ya llevaban tiempo haciendo el homeschool, tuve que investigar métodos de enseñanza dentro del homeschool, cómo se tenía que organizar el salón de clases, cómo iba a ser el enfoque, qué tipo de necesidades tenía mi hijo, qué tipo de materiales, los más adecuados. Entonces, otra vez tuve que construir, a partir de mi experiencia que yo tenía con alumnos dentro del salón de clase, lo tuve que transformar o acrecentar con nueva información. En cuestión de el inglés, pues nunca uno va a aprender inglés completamente. Nadie puede decir yo sé 100% de inglés porque no es así.
Y aún en español, yo creo que cada uno de nosotros diríamos, pues sí hablo español, pero no me sé el 100% del español. Entonces, el conocimiento es infinito. Entonces, creo que uno lo va construyendo a partir a través del tiempo, a través de las etapas de vida, a través de lo que uno quiere aprender, a través de la experiencia, a través de otras personas, pero nunca puedes llegar a una culminación o a decir, ya, conocí lo suficiente, hasta aquí me quedo. Siempre hay que estar moviéndose, aprendiendo y aprendiendo, porque eso va a ayudar a poder adaptarnos más a las diferentes necesidades y a los retos de la vida actual. Bien, muchas gracias. Gracias a lo que usted nos comparte, nos gustaría saber cuál es el factor determinante en el conocimiento humano. Vemos que el conocimiento humano pues puede ser la persona o el objeto. La persona o el objeto. Fue interesante. Bien por ahí, necesitaría investigarlo más. Pero de acuerdo a lo que... Ajá, sí que le ayudamos un poquito. Es que, como es de la materia de epistemología, nos habla mucho sobre el conocimiento, cómo se da este conocimiento. Entonces, esta pregunta refiere a qué determina el objeto, qué determina el conocimiento. Si depende de mí el conocer algo, el conocer qué es una taza, por ejemplo, o si esta taza va a venir a mí a presentarse y yo así la voy a conocer. Entonces, ¿de qué depende? ¿De la persona o del objeto del conocimiento? Gracias. Sí, estaba diciendo que necesito investigar más porque yo creo que cada uno de nosotros al final de cuentas tiene su propio criterio, ¿no? Y en mi caso, yo pienso que el conocimiento es más determinado por el sujeto que por el objeto. Me acuerdo uno de los consejos de mi papá cuando yo estaba en primaria era, ¿sabes qué? En secundaria, sobre todo cuando de repente yo llegaba y le comentaba algunas experiencias dentro del salón que le decía, ¿sabes qué? Es que este maestro como que no es muy bueno por esto y lo otro. Y me acuerdo que él me dijo, ¿sabes qué? Mira, el aprendizaje no es responsabilidad completa del maestro, también está el alumno. Tú tienes que cumplir con tu responsabilidad y tú tienes que saber que para aprender tienes que ser responsable y que aún del peor maestro que te toque, tú puedes aprender algo. Si tú vas con esa mentalidad, tú vas a aprender. Pero si te cierras, no vas a aprender. Entonces, eso me ayudó mucho porque a partir de ahí vi a mis maestros de una manera muy diferente, vi a mi experiencia de una manera diferente y trataba de aprender lo más que pudiera dentro de una materia y dentro de mis maestros, porque todos tenían algo bueno que enseñar, todos, o más bien todos propiciaban la enseñanza o el aprendizaje, pero a veces yo me bloqueaba. Ajá. Entonces, eso me ayudó a entender que soy yo la que puedo seguir aprendiendo. Yo puedo ser autodidacta, yo puedo tener, en inglés se llama autonomous learning, que es un aprendizaje autónomo. Cuando tenga un maestro, tratar de poner toda la atención y tratar de hacer lo que él me diga en el sentido de su experiencia en cuestión de enseñar, pero mi responsabilidad sigue aprendiendo. Entonces, si yo tengo un objeto o yo tengo una materia, por ejemplo, en el caso del inglés, sí estoy recibiendo un curso formal, pero durante la semana yo trato de buscar las películas que a mí me llaman la atención y las escucho en inglés, trato de buscar música en inglés, trato de buscar videos en YouTube sobre C1 y qué palabras son las que tengo que aprender, trato de practicar, trato de escribir, trato de que mi aprendizaje vaya más allá de lo que un maestro me dice. Entonces, eso no me limita a que el objeto me enseñe lo que él me quiere enseñar, sino que yo como sujeto de ese objeto puedo aprender muchísimas cosas. Entonces, pienso que el conocimiento es determinado más por el sujeto que por el objeto.
Bien, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo existen los objetos de conocimiento? Nos mencionaba que para usted es importante o es relevante que ustedes como sujeto cree sus conocimientos. Para usted, ¿cómo es que surge ese conocimiento? Veíamos que para poder comprender o entender algo depende de algo. Nos decía, para mí el sujeto es las matemáticas, ¿no? ¿Cómo parte en su conocimiento el poder crear o el decir, este es un objeto que me puede aportar a mí como sujeto algún conocimiento? ¿Cómo el objeto me puede aportar algo como? Pues trato de no encasillar algo en algo ya predeterminado, sino trato de ver diferentes ángulos acerca de lo mismo. Por ejemplo, en la cuestión de mi hijo que está aprendiendo matemáticas, entonces trato de que un material, por ejemplo, didáctico, puede ser utilizado en diferentes temas, en diferentes momentos, para diferentes tipos de actividades y puede enseñarle diferentes cosas. No solamente, por ejemplo, las regletas, no solamente las utilizo para enseñar a sumar, por ejemplo, ¿no? Sino que ese objeto a veces hasta han terminado para jugar y para contar y algo para lo que se supone no fue diseñado, pero que a mí me ayuda en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de él. Lo puedo adaptar para las divisiones, para las multiplicaciones, lo puedo adaptar para muchas otras cosas, incluso hasta las puedo utilizar en el inglés como otro tipo de material, o para construir, o para desarrollar actividades motrices, etcétera. Entonces trato de no encasillar el objeto de una sola manera, sino ver diferentes perspectivas en las cuales yo puedo aprender utilizando un objeto o el objeto. Bien, como por último me gustaría que nos compartiera para usted de dónde surge el conocimiento o para usted cómo sería el origen del conocimiento. El origen del conocimiento. Bueno, en mi punto personal, yo creo que el conocimiento viene de Dios, que Dios nos dio la capacidad al ser humano de ser diferente a los animales en cuestión de tener raciocinio y que simplemente ese conocimiento nosotros lo podemos ir desarrollando de acuerdo a nuestra responsabilidad con él. Yo pienso que el ser humano es una persona, el ser humano es muy brillante, capaz de utilizar el conocimiento para su beneficio y para poder beneficiar a la humanidad. Lo único que tenemos que hacer es simplemente utilizarlo para bien mío, para bien de los demás, para bien de la sociedad. Y como maestra, ese es uno de mis enfoques. Yo pienso que la habilidad de conocer y del mismo conocimiento, ya el conocimiento está a nuestro alrededor porque Dios lo puso así. Está en la naturaleza, está en las otras personas, está en la sociedad. Simplemente nosotros tenemos que irlo descubriendo, nosotros tenemos que irlo desenvolviendo, tenemos que estar investigando de tal manera que vaya acrecentando ese conocimiento en diferentes áreas de nuestra vida. Como ya lo mencioné antes, yo pienso que el conocimiento es infinito, no voy a poder conocer todo lo que debiera de conocer, pero sí puedo irme abriendo un camino hacia cuáles son mis intereses. En mi caso, el inglés, trato de que el mayor tiempo que yo tengo para aprender nuevas cosas sean relacionadas a la enseñanza del inglés, sean relacionadas al inglés mismo, porque eso a mí me va a ayudar en mi vida, en mi familia, en mi economía, en mi desarrollo como ser humano, en mi misión de vida. Entonces, aunque lo estoy dividiendo un poquito más en solo el inglés, es inmenso. Entonces, el conocimiento está todo a nuestro alrededor, simplemente es cuestión de ir descubriéndolo y de estar disciplinándonos para poder ir aprendiendo un poco más y más cada día. Bueno, pues le agradecemos mucho, hemos terminado la entrevista y pues agradecer igual su tiempo, su disposición
y el compartirnos sobre su práctica educativa en los diferentes ámbitos en el que se desempeña. Y pues le agradecemos mucho el, el tiempo para esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su paciencia, por su tiempo y espero les haya podido ayudar en algo. Sí, muchas gracias por compartirnos todos sus conocimientos y pues sí, son muy valiosos. Le agradecemos su tiempo. Gracias. Así es, muchas gracias y pues todas sus palabras nos alientan a seguir con esta práctica pedagógica y el servir a los que necesitan de nuestra ayuda siempre, ¿no? Y pues muchas gracias igual por su entusiasmo y todos sus consejos que nos brinda. Gracias. Gracias a ustedes y pues felicidades, es una hermosa profesión que sirve a la humanidad. El trabajo que ustedes están realizando o van a realizar va a dejar va a llevar mucho fruto en algún momento de sus vidas. Y yo creo que ya desde ahorita ya están empezando a observar cómo es que el trabajo de ustedes va a impactar a muchas generaciones y de todo corazón espero que les vaya muy, muy bien y que puedan tener pues un magnífico desarrollo en esto tan bonito que es la enseñanza. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Cuídese mucho. Hasta luego. Nos vemos. Goodbye. Bueno, voy a dejar de grabar, ¿ok?